¿Alguna vez te han dicho que tienes una persona que está igualita a ti? Es decir, como si fuera tu gemelo sin serlo. Hace mucho tiempo se ha platicado sobre la existencia de personas que son nuestro doble en alguna parte del mundo. Por lo regular dicen que están lejos de nosotros porque cuando nos encontramos con ellos podemos simplemente dejar de existir. Hay muchas leyendas que hablan sobre esta temática y van con variantes distintas, las cuales nos envuelven entre esas historias que se han llevado al cine, en libros e incluso en la propia eh, cultura que acompaña a ciertos pueblos. Pero hoy les voy a compartir algo que le pasó a una familia que es bastante tétrico e interesante. Resulta que había llegado una familia a rentar una casa. Esa casa era pues de alguna forma normal, era un edificio construido, tenía algunos años, pero estaba destinado a darse a renta, es decir, ya muchas personas habían vivido en ese sitio. Pero empezaron a pasar cosas extrañas. Ellos eran simplemente papá, mamá y un joven. Todos trabajaban y resulta que empezaron a notar que algo no estaba bien. Como cuando alguien presiente algo, yo creo que muchos de ustedes lo entienden, que hay ese sexto sentido que nos hace sospechar que ciertas cosas no son normales. Pero bueno, lo habían dejado de esa forma, como una simple sospecha. Tal vez pensaron, es una casa nueva, un poco de nervios tal vez, pero ahí lo dejaron. El joven de alguna forma era el más sensible para los temas paranormales, para las cosas extrañas. Y tuvo una experiencia la primera vez que lo había dejado con dudas. Resulta que estaba en su casa, había llegado de trabajar temprano, sus papás no habían regresado del trabajo y estaba en la sala viendo la televisión, era como a las 6, 7 de la tarde tal vez, y de pronto se dio cuenta que en la ventana había pasado su mamá. Y pues él pues, se puso contento porque ya había regresado su mamá a la casa y simplemente fue a la puerta, abrió y se dio cuenta que no estaba allá su mamá. Salió a la puerta de la casa y no había nadie. Se le hizo extraño porque él estaba casi seguro que su mamá había entrado a la casa. Y más allá de eso es que la casa no daba directamente a la calle. Tenía una reja, tenía que pasar por un área de jardín para llegar a la casa. Se quedó como una imaginación, como algo que él simplemente lo percibió como algo que muchas veces nos pasa cuando creemos ver a alguien. De allá, en otra ocasión, estando de nueva cuenta en la casa, escuchó cómo llegaron sus papás a la casa, incluso había escuchado el carro y se dio cuenta por la ventana que habían bajado y que se estaban metiendo a la propiedad. De nueva cuenta caminó, abrió la puerta para darse cuenta que no había nadie en ese sitio. Esto ya era bastante extraño. Lo platicó con sus papás y sus papás le dijeron que probablemente se trataba simplemente de cansancio o de el deseo de ver a alguien que muchas veces pasa y nos hace pensar que estamos viendo a algún familiar, algún amigo que extrañamos. Pero esto llegó un poco más. Una noche, mientras él estaba durmiendo, el joven estaba en su cuarto y despertó por esa extraña sensación que muchas veces nosotros tenemos de que alguien nos está viendo. Él despierta y se da cuenta que su mamá estaba parada justamente en la entrada del cuarto, con la puerta cerrada, estaba dentro del cuarto prácticamente, y él con el cuarto a media luz, solamente tenía una lamparita al costado de donde dormía, y le dijo: mamá, ¿qué necesitas? En ese momento se dio cuenta que no le respondía y se levantó de la cama y abre bien los ojos y no había nadie. No había nadie en el cuarto, nadie salió, encendió la luz y no había nadie.
se extrañó y dijo, pues probablemente lo estoy soñando, esto no es normal. De allá lo platicó con sus papás y de nueva cuenta era una charla que siempre tenían. Ellos incluso habían visto a su hijo en alguna ocasión en el cuarto cuando él todavía no había llegado. Es decir, todos estaban viendo imágenes de los demás, sin entender que se trataba de algo extraño o paranormal. Lo que llevó a la conclusión de todo esto es que en una ocasión cuando el joven estaba durmiendo, de nueva cuenta sintió esa extraña vibra de que alguien está cerca de él, y en ese momento, cuando abre los ojos, recordó lo que había pasado antes y le dijo, mamá, ¿qué necesitas? Porque había visto a su mamá frente a él. Y justamente cuando dijo eso, se paró y encendió la luz y pudo darse cuenta que frente a él, en la cama, estaba parada su mamá, la cual simplemente se desvaneció frente a sus ojos. Es decir, ya no era un sueño, no era una imaginación, algo había pasado allá. Dio un grito y salió corriendo de la habitación para platicar con sus papás. Todos estuvieron de acuerdo de que lo que estaba en la casa no era algo normal. Estuvieron ya platicando con los vecinos acerca de lo que había pasado allá, lo que estaban viviendo ellos. Entonces los vecinos les contaron que en esa casa hacía muchos años había vivido una persona que practicaba tal vez algún tipo de invocación, artes oscuras, no lo sé, y que él a su vez había traído desde algún lugar extraño este tipo de seres que son los doppelgangers o algo así se llaman, que son esos que como espíritus podemos llamarle, que nos duplican y que de alguna manera intentan, pues no sé si meterse a nosotros, desaparecernos y ocupar nuestro lugar, pero más que todo esto, digamos que la especialidad o lo que regularmente ocurre con ellos es que toman la forma de aquellas personas a las que ven. Y les contaron que todas las familias, todas las personas que habían vivido en ese sitio, habían contado lo mismo. Un extraño ser los duplicaba. Ellos mismos lo habían visto y otras personas lo habían visto en la propiedad cuando el ser tomaba la forma de la persona que habitaba en ese sitio. Obviamente lo que decidieron es salirse de ese lugar e irse a vivir a otro sitio donde no siguió ocurriendo este tipo de fenómenos. Pero esa casa que contiene, tal vez hasta el día de hoy, a este tipo de seres, existe. Y probablemente alguno de los que tú conoces o algún lugar donde tú hayas estado, alguien te haya comentado, te vi en algún lugar y tú estás seguro de no haber estado en ese sitio. Yo te pregunto, ¿te ha pasado alguna vez este tipo de fenómenos? Varios amigos me han compartido historias similares a esta, donde alguien o algo se hace pasar por ellos. Pero en fin, son esas historias o esas líneas de fenómenos paranormales con las cuales nos encontramos en ciertos momentos. Espero que te haya gustado el relato del día de hoy. Como siempre te agradezco que me sigas en redes sociales. Recuerda que estoy como Omar Villasís Oficial en todas las redes sociales, ahí como está escrito. Ayúdame dejando tu comentario, tu like y compartiendo este video para que podamos llegar a más personas. Le dejo saludos a mi hijo Cristian, a mi hijo Omar y a ti te invito para que me acompañes en el siguiente video. Hasta pronto.